Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Estamos hablando de parte de Casa de Ucrania y es un gran gusto poder saludarlos todos que ya están presentes o que todavía van a llegar. Y les tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia, que en cuanto ya sepamos que hay seguidores de nuestra página que quieren muchísimo saber algo de la historia ucraniana, porque sí realmente he recibido muchas preguntas, dónde leer algo, dónde se puede de alguna forma aprender, conocer. Y enseguida mis colegas reaccionaron y en el transcurso de menos de una semana ya fueron organizadas estas clases, lecciones. Y la mala noticia, que personalmente a mí me gustaría hablar con todos ustedes sobre la historia de Ucrania en un ambiente muy diferente. Pero desafortunadamente, sea como sea, pero vamos a tener que hablar sobre la historia ucraniana, que es riquísima, antigua, súper interesante. Pero vamos a tener que hablar sobre ella en el contexto de los acontecimientos actuales. Imagínense una situación, ¿no? Vivimos en un pueblo chiquito porque realmente este mundo ya se hizo muy pequeño y todos los vecinos hablan sobre alguien y hablan mal de ella. Uno de los vecinos está difundiendo chismes. Nosotros vamos a tener que estos chismes desmentir, refutar y por desgracia estamos precisamente en esta situación. Porque por parte del país agresor, no digo que en el transcurso de último año, ni 2 ni 3 años, sino durante decenas de años, se está difundiendo la visión sobre la historia ucraniana, bastante torcida. Les digo que no tengan miedo a la palabra propaganda, porque realmente la propaganda está en todos lados y se difunde por todas partes, pero la propaganda también puede ser diferente, porque este primer encuentro nuestro, antes de que comencemos ya a hablar detalladamente de diferentes periodos históricos de Ucrania, hablar un poquito sobre qué es la historia y cómo funciona. Porque bajo este pretexto, por ejemplo, varios pretextos de ese tipo, algunas cosas se vuelven como que parecen muy verdaderos y es muy complicado desmentirlo. Hay que desarmar la máquina, ver cómo funciona y pues de ahí vamos a empezar, ¿no? Para empezar, la historia, no importa en qué país, no importa en qué estado, la historia que nos enseñan en las escuelas no es la misma historia como ciencia. Muchos me van a decir, yo de por sí frecuentemente escucho esta opinión, que la historia no es una ciencia, es más como literatura. No, la historia es una ciencia, tiene sus metodologías, pero como ciencia vamos a decir historia. La historia nació aproximadamente, se formó en los finales del siglo XVIII por un historiador alemán, Leopold von Ranke. Antes de esto, toda la historia, el periodo de estudiar, investigar la historia, se considera el periodo antes de la ciencia. O sea, hasta esta fecha la historia no existía como ciencia. Como dicen, ¿no?, que Heródoto era el padre de la historia. Sí, era padre de historietas. Sí, contaba sus historias sobre sus viajes. Pero solamente después de Leopold von Ranke la historia se volvió ciencia, empezaron a desarrollarse diferentes puntos de vista sobre la historia, diferentes metodologías para estudiar la historia. Y en realidad este proceso es muy complicado para una persona que no es un historiador tal cual, ¿no? Pero trataremos de ver más o menos cómo funciona para basarnos en este conocimiento. Para empezar,
¿en qué se basa la historia como ciencia? Lo primero que se ocurre es sobre fuentes. Y nosotros, todos nosotros, estoy seguro de los que nos están viendo, nos encontramos, nos enfrentamos constantemente con las preguntas: ¿y con qué lo puedes comprobar? Ese es el punto. ¿Con qué lo puedes comprobar? Es la primera pregunta que tenemos que hacer cuando estamos discutiendo sobre algún acontecimiento o algún periodo histórico. Existe incluso una disciplina auxiliar en historia, es el estudio de las fuentes, que pueden ser escritas, paralelas, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver en el transcurso de nuestras sesiones. Y ahora, directamente al problema sobre la historia de Ucrania, surge una duda. Si realmente es verdad o no es verdad lo que cuentan las fuentes, los periódicos, medios de comunicación del país agresor. Si alguien le contesta sobre cualquier cosa que están preguntando, ¿es verdad? Créanme que esta persona que le contesta así no sabe nada de la historia. Ningún histórico no les van a decir esto es verdad. No, existen varias hipótesis. La historia, el proceso histórico, es como la luz o como el tiempo. La historia siempre se desarrolla en un solo destino, en una sola dirección. Y yo creo que muchos han escuchado esta afirmación que la historia está moviendo como espiral, la historia siempre se repite. Esta idea, esta hipótesis fue como que muy apoyada en los principios del siglo XIX, pero ahorita estamos viviendo en el siglo XXI y también necesitamos crecer y desarrollarnos. La idea de que la historia se mueve por el espiral es la idea no muy correcta, vamos a decir. Si ya nació Napoleón, ya no volverá a nacer otro. Si nació Hitler, ya no va a nacer otro Hitler. Esta situación describe mejor el refrán de que no se puede entrar dos veces en la misma agua. Es imposible. Puede ser que algunos procesos históricos no se repiten, bueno, son semejantes, y a esto ya se dedica la sociología, que estudia los procesos dentro de la sociedad, que se puede sistematizar de alguna forma o incluso predecir con cierta exactitud. La historia nunca se repite. Algunos procesos dentro de la sociedad pueden ser semejantes, pueden repetirse, pero siempre en las circunstancias diferentes. Entonces vamos a ver esto desde este punto de vista. Sí, algo nos parece parecido, que algo parecido ya ha sucedido, pero nunca es lo mismo. Y entonces, yo creo que, si no todos, la mayoría, leyeron el artículo del señor Putin, que en sus tiempos, hace unos meses, hizo mucho ruido, que fue publicado en la página web del gobierno moscovita, que dice exactamente, si no mal recuerdo, sobre la unión histórica del pueblo ucraniano y pueblo ruso. Ya tan solo viendo el título del artículo, la persona que por lo menos algo sabe de la historia va a decir: esto no significa nada. En la historia no existe nada eterno, no existe ninguna reunión histórica. Es la primera idea en que nos vamos a basar, y a continuación, cuando ya vamos a hablar ya exactamente sobre la historia, les voy a decir lo que voy a contar, lo que voy a platicar, no son hechos comprobados. No viajamos en el pasado, nos basamos en las fuentes escritas. Las fuentes escritas fueron escritas por personas, las personas se equivocan. Es un punto. Otro punto.
Aunque la fuente escrita les dice algo, siempre hay que tomar en cuenta el periodo cuando fue escrita. Porque, por ejemplo, los términos que manejamos actualmente, por ejemplo, Estado, gobierno, república, etcétera, 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 ¿no? En diferentes periodos tenían diferentes significados. No es lo mismo para nosotros el término gobierno o gobernación que, por ejemplo, el gobierno para la gente que vivía en el siglo IX. Actualmente manejamos muy ampliamente los términos nación, pueblo, etnia. Para nosotros estos términos sí hablan bastante. Para nuestros antepasados, hace siglos, este término no significaba nada. Entonces también vamos a ponernos los zapatos de la gente de aquel entonces. Y no tiene sentido aplicar las ideas modernas a los tiempos antiguos, no coinciden. Ejemplo, ¿no? Los reglos de el comportamiento de los niños de ahora siempre no parecen bien a sus abuelitos y a sus padres. Todo va cambiando. Y la primera tesis que siempre se pone en el artículo mencionado y en toda la propaganda sobre la historia ucraniana, y el término que los confunde a todos, a todo el mundo, el término Rus, de dónde sacan Rusia, ¿no? Que Ucrania es Rusia y siempre lo ha sido, lo vamos a comprobar que este punto de visión es la idea muy errónea. Pero ya me recorrí un poco, ya me adelanté demasiado, porque también quiero decir un par de palabras de los conceptos, de diferentes conceptos de cómo se escribe la historia actual. Existían y siguen existiendo diferentes escuelas históricas, diferentes métodos, diferentes maneras de describir los procesos históricos en uno u otro territorio. Y en la actualidad, el proceso histórico, por ejemplo, en Ucrania, sigue a los conceptos, a la idea moderna de toda Europa, como escribe la historia, a diferencia de la escuela historiográfica en la Federación Rusa. Porque, por ejemplo, antes de los finales del siglo XIX, finales del siglo XIX, existía la idea en el Imperio Ruso de escribir su historia basándose en el concepto de Solovyov-Kluchevsky. Estos apellidos por ahora no les dicen mucho, pero posteriormente van a ver cómo es importante. ¿A qué se refiere la historia del Imperio Ruso? Son historiadores, la escuela de historiadores que incluía también los de origen ucraniano, del territorio del imperio. Esta idea consistía en que describir la historia del imperio ruso conforme al territorio o a los territorios que este imperio incluía. O sea, para los niños del siglo XIX, les enseñaban la historia del imperio, incluyendo las tierras ucranianas, polacas, bielorrusas, Asia Central, ¿no? El historiador, famosísimo historiador y una figura política súper importante ucraniana, Mikhailo Grushevsky, en el principio del siglo XX hizo una explosión en la ciencia histórica. No solamente era historiador, también un político, el presidente de la Rada Central del primer Estado moderno ucraniano en el siglo XX. Él hizo una gira, como que podemos comparar a este revuelto que hizo Nikolai Copérnico en sus tiempos, ¿no? En la visión del universo.
por su escala podemos comparar por esto. Y el sistema de Mikhailo Hrushevsky desde aquel entonces se aceptó en toda Europa, y de acuerdo a este concepto actualmente se describe la historia de cada país europeo, a excepción de la Federación Rusa. Ellos siguen todavía este concepto del siglo XIX de Solovyov-Kluchevsky, y por eso se contradicen tanto las vistas sobre la historia ucraniana de los ucranianos mismos y de sus vecinos orientales. El concepto de Hrushevsky consiste en que la historia de un Estado, la historia de un país, se describe conforme al territorio que ocupa. Las fronteras cambian, las fronteras se mueven constantemente. No existe ningún Estado que se quedó en los mismos límites que hace siglos. Y entonces, si podríamos empezar a describir la historia de Ucrania, podemos comenzar desde los tiempos de los neandertales, de la primera mención que apareció de un ser humano en el territorio de la Ucrania moderna. Obviamente no vamos a... Ustedes saben perfectamente desde los tiempos de la escuela el estilo de vida de los neandertales, de los pueblos primitivos, y vamos a hacer un brinco de una vez a los primeros pueblos que han vivido en el territorio ucraniano ya organizados. En el territorio de Ucrania, desde los tiempos antiguos, desde el siglo III antes de Cristo, lo poblaban los escitas. Los escitas y quimerios son los primeros pueblos descritos todavía por Heródoto. De hecho, Heródoto en sus historietas sobre sus viajes precisamente viaja por la zona de la costa del Mar Negro, en su zona del norte, incluyendo Crimea. En Crimea, obviamente no estamos hablando de los estados modernos, aquel entonces. Existían los primeros pueblos griegos, las primeras ciudades griegas, asentamientos, que se convirtieron posteriormente en ciudades-estados. Algo parecido también observamos en el territorio mexicano, ¿no? En todos los continentes. Uno de los más famosos era el reino de Bósforo. El reino de Bósforo, fundado por los colonos griegos, tenían como capital, repito, la capital no en el sentido moderno, la ciudad llamada Panticapeo, que actualmente es la ciudad de Kerch, que se encuentra en la Crimea ucraniana, temporalmente ocupada por la Federación Rusa. Vamos a ir muy rápido por este periodo, porque este periodo es interesante, pero no nos lleva a nuestros objetivos todavía. Las monedas del Panticapeo fueron encontradas en muchísimas cantidades. La historia tiene muchas fuentes paralelas, fuentes griegos, fuentes bizantinos, que describen la ciudad de Panticapeo y el reino de Bósforo. El reino de Bósforo se encontraba en un territorio súper favorable para el negocio. Los griegos no eran tontos, no construían sus centros en donde sea. Pero posteriormente llegaron los genoveses. El territorio se iba desarrollando. Podemos hablar incluso de los godos. En Crimea también había godos. En el siglo XIII, VI después de Cristo, incluso algunas crónicas europeas mencionan todavía en el periodo temprano medieval, existía todavía algunos destacamentos del rey de aquel territorio, compuesto precisamente de los descendientes de aquellos godos antiguos. Se trata de aproximadamente 300 soldados. Pero lo más interesante y lo más importante comienza desde la época de
de las grandes migraciones de pueblos que sucedió en el territorio de Europa en el transcurso de varios siglos, cuando los pueblos germánicos empezaron a migrar de Europa occidental hacia el oriente, y observábamos el mismo movimiento pero en el destino contrario, desde el oriente hasta el occidente, desde Asia Central. Aproximadamente en el siglo VI, ya después de Cristo, en este territorio aparecieron unas culturas, unos pueblos, unas tribus llamados eslavos. La tierra de donde salieron los eslavos hasta ahora es una terra incógnita. Como les digo, ningún historiador les va a decir fue aquí. No, existen varias hipótesis, unas más confirmadas, otras menos confirmadas, pero la mayoría está indicando al territorio, al punto en la Europa Central. Más exacto, algunas teorías indican las montañas de Cárpatos. Fue así cuando estas culturas, primero culturas arqueológicas cuyos nombres no conocemos, se convirtieron ya a los pueblos, cada uno con su propia cultura, y estos pueblos eslavos empezaron a difundirse desde esta herradura de Cárpatos, donde supuestamente aparecieron, empezaron a expandirse por todos lados. Alguna parte se dirigió hacia el norte, hacia el noroeste. Allí se encontraron con los pueblos bálticos. Resultó una asimilación, a veces pacífica, a veces bélica. Estamos hablando de las tribus como de los kriviches, dregoviches, los antepasados de los actuales bielorrusos. Otra parte se dirigió hacia el Mar Negro y pobló el interfluvio entre el río Danubio y río Dnipro. Estamos hablando de los polanos, severianos y otros pueblos que fueron el substrato de la actual nación ucraniana. Todavía no estamos hablando de ninguna formación estatal ni protoestatal. Estas tribus se dedicaban a la agricultura. Estas tribus no tenían todavía alguna organización suficientemente fuerte, centralizada, pero ya llegando al siglo IX, tenemos las primeras menciones de un asentamiento llamado Kiev. Estamos hablando del siglo IX. No vamos a decir de cómo iban asentándose otros pueblos eslavos. También es una historia muy interesante, y si los que nos ven quieren podemos también dedicarles un poco de tiempo después. Lo importante es que ahora sí llegamos al punto clave. Estamos hablando de la ciudad de Kiev, primero un simple asentamiento con unas cuantas casitas de madera. Algunos historiadores mencionan la fecha aún más temprana, como unos 400 años más le dan a la ciudad de Kiev, pero estamos hablando no de un simple asentamiento, pero ya de una ciudad con el significado que podemos dar, el significado moderno, la capital. ¿La capital de qué? Alrededor de Kiev, que estaba fundado también en un lugar muy beneficioso, en el territorio de los polanos, empezó a ser una sede de los jefes militares eslavos. Existen varias teorías también. La más popular, por lo menos en Europa, en América, la teoría más popular que he escuchado era la teoría de los normanos, de los escandinavos. No puedo decir que sí es cierto o no es cierto. Esta teoría tiene lugar, existen otras, pero la teoría de los normanos es la teoría más comprobada hasta ahora, hasta la actualidad. No fue
derrotada, tiene bastantes pruebas arqueológicas, tiene incluso pruebas escritas. A lo largo del río Dnieper se han encontrado tumbas que primeramente les pusieron, que fueron las tumbas de polanos, tumbas rituales, ¿no? Pero estas pruebas arqueológicas no se juntan, no llegan a un acuerdo, porque todos tenían diferencias. O sea, podríamos decir que en el territorio a lo largo del río Dnieper, el territorio de Ucrania central actual, vivía un solo pueblo. No, vivían diferentes. Entre ellos mencionan los polanos, pero no fueron los únicos. Lo que lleva a pensar a muchos historiadores, a lo largo del río Dnieper pasaba un camino comercial muy importante, lo que llevó a construir una fortaleza, el desarrollo del asentamiento de Kiev. Y posteriormente fue invitado uno de los jefes militares escandinavos para ser el gobernador de esta ciudad. De hecho, vamos a decir, este fenómeno era muy popular en la historia antigua europea, cuando a un pueblo, a gobernar un pueblo, dirigir un pueblo, llamaban a una persona de totalmente otra cultura, de totalmente otra tierra. Era algo muy común, algo normal. Adivinen por qué. Por una sencilla razón, porque esta persona fue la única que podría ser objetiva e imparcial en esta situación, porque si los pueblos eran chiquitos, viven unos 100 personas, llego a tener un pleito con mi vecino, vamos al juez y mi vecino va a decir, no, este juez es un cuñado tuyo, y yo voy a decir, no, es un primo tuyo, y entonces no tenemos la objetividad en total. Ahora voy a hacer una preguntita, si tenemos preguntas y cuánto tiempo tenemos para poder continuar. No tenemos preguntas, ¿verdad? Sí tenemos preguntas. Sí tenemos preguntas. Sí, Gustavo nos preguntó si durante el medio siglo III y siglo V construyeron algunas pirámides o construcciones grandes en el territorio nacional. Perfecto. Gustavo, muchas gracias por la pregunta. Las fuentes, los hallazgos arqueológicos en el territorio de Ucrania, por supuesto, se encuentran. Lo que precedía a los escitas que había mencionado era la cultura de Tripilia, la cultura tripiliana, o como también le dicen cultura cucuteni, pueden investigar e encontrarlo. A la cultura cucuteni para el siglo III, lo que eran los precedentes, los antecedentes de los eslavos, construían unos asentamientos muy grandes. En aquella época no construían pirámides en Europa. De por sí esta construcción tipo pirámide es muy común en el continente americano, no existía en el continente europeo. Ninguna cultura protoeuropea construía pirámides por una sencilla razón: aquí casi no hay terremotos. ¿Por qué construían pirámides? Porque es una construcción más segura. Y en este continente, sufriendo siempre los terremotos, construían pirámides. En Europa no, pero existían y existen y se encuentran los hallazgos arqueológicos con asentamientos muy amplios. Las casas, todavía las casas hechas de madera, sí encontraban antes y después del siglo XIII, pero si la pregunta era precisamente sobre las pirámides, no. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no hay. Entonces, regresamos al siglo IX, cuando ya la ciudad de Kiev pasó a ser de un simple asentamiento de madera a una ciudad fortaleza. Y ya mencionamos que los pueblos eslavos frecuentemente tenían esta costumbre de invitar a los
representantes de otros pueblos para gobernar sus pueblos, sus tribus. ¿De dónde salieron? ¿A quiénes invitaron? Desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Aquel entonces recorría el camino que se llamaba el camino aquel entonces, bueno, las fuentes posteriores lo describen como camino de Varangios a Griegos, o sea, del mar Báltico desde el norte hasta el mar Báltico desde el sur. Nos funcionaría mucho un mapa, no sé si para el próximo evento podemos solucionar esta cosa, si podemos, no sé, proyectar un mapa o algo así por el estilo. Como esta lección es un poco introductiva solamente, entonces yo me imagino que todos ustedes tienen en su mente el mapa de Europa, imaginan dónde se encuentra el mar Báltico, mar Negro. Este camino de Varangios a Griegos era un camino comercial súper popular, y siendo popular constantemente sufrió ataques de los piratas. Bueno, piratas en amplio sentido, ¿no? Porque el camino generalmente pasaba por los ríos, a veces de un mar al otro, por los ríos o por la tierra firme. Los barcos se arrastraban por la tierra firme de un río al otro, ¿sí? Las distancias relativamente chiquitas. Y sufría siempre ataques de los escandinavos. Todo el mundo los conoce como vikingos. El término vikingo es el término más profesional que étnico, porque es como decir, no sé, zapateros, comerciantes. Este término se refiere a la dedicación de una persona. Ser vikingo no significa ser de tal etnia, dedicarse a algo. Y los vikingos, primeramente, ¿a qué se dedicaban? A conseguir los bienes ajenos de la forma poco legal, pero también eran comerciantes y descubrían tierras nuevas. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles museos de arqueología debe uno visitar para entender mejor la tecnología y modo de vida de esas primeras tribus? Para entender mejor, tenemos otra pregunta, ¿sí? Comento. La pregunta es, ¿qué museos tenemos que visitar para entender mejor el modo de vida de estos pueblos? Pues me imagino que la mejor solución de todo sería ir a Ucrania, porque por lo que entiendo, aquí sería bastante complicado encontrar algún tipo de exposiciones de este tipo. En sus tiempos, por ejemplo, en Kiev, podríamos visitar muchos museos. Hay no solamente en la capital, incluso en ciudades pequeñas de administración, no sé, provincial, regional, existían y siguen existiendo museos. Algunos, desafortunadamente, en la actualidad están sufriendo daños, están destruyendo museos. Pero la mejor manera de conocer es ir directamente para allá de la forma física, o también me imagino que existen exposiciones virtuales que, si me permiten, voy a investigar de alguna forma. Les voy a conseguir algunos links para que puedan por lo menos comenzar por esto, por ir conociendo la manera virtual. También les comento un detallito antes de comenzar. Actualmente estamos trabajando sobre la traducción de ucraniano a español algunos libros precisamente sobre la historia. Este material realmente nos hace falta muchísimo. La mayor parte está en inglés, la mayor parte está en ruso. De lo que podemos ver actualmente, les podría recomendar un historiador, no me acuerdo si británico o estadounidense, Timothy Snowden. Lo pueden encontrar sus lecciones en YouTube. Para los que hablan inglés, para los que entienden inglés, pueden encontrar sus videos. Sus videos son maravillosos. En algunos momentos, no es tan preciso en algunos momentos, pero la idea en general lo está exponiendo de maravilla. Les recomendaría también ver sus lecciones.
Y regresando entonces al camino, a la ruta de Varangios a Griegos, a lo largo de esta ruta también empezaron a aparecer asentamientos, posteriormente pasando a ser ciudades. ¿Cuál es la diferencia entre ciudad y asentamiento? La ciudad de aquel entonces siempre consistía en murales. La ciudad dentro del mural. Entonces, para el siglo IX, en el territorio de Europa Oriental, estamos hablando del territorio que se extiende desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro y estaba limitado por los ríos y por los bosques de la parte oriental. Este territorio ya para aquel entonces fue poblado por los pueblos eslavos. Más al oriente, más al norte, donde actualmente podemos encontrar la región de San Petersburgo de la Federación Rusa, estaba poblado mayormente por los pueblos ugrofineses. Muchos de ellos actualmente ya están totalmente exterminados, pero aquel entonces sí ocupaban este territorio que se llamaba, para los eslavos lo llamaban Zalesye, que significa transforestalia, lo que se encuentra detrás del bosque. Este territorio fue totalmente cubierto por los bosques y poblado por los pueblos ugrofineses que se encontraban todavía en el nivel civilizatorio, vamos a decir, un poco más bajo. Entonces no había como que los eslavos no han penetrado mucho a este territorio. Tenían suficiente por estos dos cruces, en este cruce de dos caminos, de Varangios a Griegos del norte al sur, y otro camino del oriente, del poniente al oriente, formaba como una cruz. El centro de esta cruz resultó ser la ciudad de Kiev. Tenemos otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo se origina el idioma ucraniano y qué diferencias hay con el idioma ruso? Maravillosa pregunta. Repito la pregunta: ¿qué diferencias hay entre el idioma ucraniano y el idioma ruso? Y ¿cuándo se originó? La pregunta que no puedo contestar en el transcurso de esta lección, pero en corto, como estamos en el continente americano, tenemos dos idiomas, ¿no? En este continente. Bueno, un poquito más, pero mayormente es la parte central y la parte meridional es el idioma español y portugués, y más arriba tenemos el inglés americano y tenemos el inglés británico en Europa. Ahora imagínense que los estadounidenses declaran que el idioma que hablan los británicos le robaron. Aproximadamente la cuestión es esta. El idioma ucraniano moderno, vamos a hablar del idioma ucraniano moderno, el idioma bielorruso moderno, el idioma ruso moderno lo dejamos un poco aparte. Estos dos, bielorruso y ucraniano, que comparten más o menos como 84-86 de léxico común, empezaron a aparecer aproximadamente en el siglo XVII. Pero estamos hablando ya de su versión más o menos moderna. En cuanto al idioma ruso, que se considera también una parte de 3 lenguas eslavas orientales, empezó a formarse como lengua en el siglo XVIII. Esta cuestión lingüística requiere una investigación y explicación bastante profunda, porque estamos hablando, la diferencia entre ucraniano y ruso. La diferencia en ucraniano y ruso es mucho más grande que piensan. Es mucho más grande que piensan. Existe una escala que determina la diferencia entre idiomas de la misma familia. Entonces podemos decir que el ruso y el ucraniano tienen aproximadamente 24 rasgos comunes. En cuanto a ucraniano y polaco, ucraniano y bielorruso tienen 64 rasgos comunes.
Entonces, los tres idiomas dentro de la misma familia, lenguas eslavas orientales, ucraniano y bielorruso, es prácticamente la misma lengua, con un poca diferencia de vocabulario y fonética. El idioma ruso está bastante aparte. Ucraniano y bielorruso se asemejan a las lenguas eslavas occidentales. Debido a esto, los ucranianos y los bielorrusos se entienden mutuamente. Ucranianos, bielorrusos, checos, polacos, serbios, o sea, a veces ni siquiera es necesario traducir. En cuanto, por ejemplo, las personas rusoparlantes tienen dificultades bastante serias tan solo para aprender el idioma bielorruso, que consideran un ruso equivocado. La cuestión lingüística es bastante seria y también le dedicamos un tiempo, una sesión aparte. Es muy importante. Sigo contestando la misma pregunta. También hay que tomar en cuenta que estamos hablando de dos tipos de lengua. La lengua hablada y la lengua escrita, que en sus tiempos también fue un fenómeno interesante. Algo parecido a como sucedió con el latín en Europa. Para que sea un poco más entendible, voy a transponer esta idea al Imperio Romano. En el Imperio Romano vivían no solamente los romanos que hablaban el latín, vivían los francos, vivían lusitanos ibéricos, o sea, decenas, si no decir cientos de pueblos, que cada uno hablaba su propio idioma y dentro de este idioma su propio dialecto, pero existía una sola lengua escrita para todos, el latín. La lengua, primeramente la lengua administrativa y eclesiástica religiosa. Asimismo, los pueblos eslavos que poblaban el territorio de Europa oriental tenían cada uno su propio idioma. Tenían dentro de este idioma sus propios dialectos. Estamos hablando aproximadamente también del siglo VII-VIII. Y cuando comenzó la evangelización de estas tierras, uno de los príncipes bohemios se dirigió con una carta al emperador bizantino con una petición a enviar misioneros para evangelizar los pueblos eslavos todavía paganos que este mismo príncipe bohemio gobernaba. Fueron enviados Cirilo y Metodio. Estos pueblos eslavos hablaban cada uno su propio idioma, necesitaban unificarlo para los objetivos eclesiásticos. Entonces Cirilo y Metodio, tomando como base el dialecto macedonio de la lengua antigua búlgara, crearon la lengua escrita común para todos los pueblos eslavos que poblaban el territorio desde el mar Báltico hacia el mar Negro. Entonces todos tenían una sola lengua escrita y cada uno su propio idioma hablado. Estamos hablando todavía del siglo VII. Todavía no se trata de la lengua rusa, lengua ucraniana u otra lengua. Esta lengua se llama la lengua eslava eclesiástica. Los historiadores de Federación Rusa la llaman antiguo ruso. El término más correcto sería la lengua eclesiástica eslava, porque el término rus es el término artificial, el término inventado en el siglo XIX. A eso le dedicamos, yo creo que nuestra siguiente lección. ¿Hay alguna pregunta más? Muchas gracias, la verdad me tienen muy inspirado por sus preguntas, los espero con impaciencia. La siguiente. Por lo que habla de la historiografía, en términos generales, ¿se puede dividir el estudio de la historia en Eurasia entre la escuela europea y la rusa? ¿O es una división, o no es una división aceptada? Se puede dividir, yo creo que lo hemos mencionado, repito la pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, se puede dividir entre los estudios historiográficos entre Europa y Federación Rusa. Sí, en el inicio de la lección mencioné esta división, sí existe. En la Federación Rusa
las escuelas, las instalaciones educativas utilizan todavía la metodología histórica de Solovyov-Kluchevsky, que se data aproximadamente a los finales del siglo XIX. La mayor parte de Europa occidental, incluyendo Ucrania, utiliza el método de Mikhailo Grushevsky, que se trata de describir la historia de un estado de acuerdo al territorio. La metodología más moderna. Esto hasta ahora fue eficaz. Y en Rusia sí la historiografía es diferente. Y tenemos otra. Muchas gracias por la pregunta. Jorge de nuevo nos pregunta si difiere el alfabeto cirílico en cuanto a pronunciación. Muchas gracias, Jorge. El alfabeto cirílico, tal cual, es el alfabeto suficientemente moderno, porque la primera lengua eslava escrita que mencioné, la lengua eclesiástica eslava, o protoeslava escrita, tenía como su base no en el alfabeto cirílico, sino el alfabeto glagolítico. El alfabeto cirílico utilizan muchos idiomas eslavos, El cirílico se utiliza en ucraniano, el cirílico se utiliza en bielorruso, en serbio, en búlgaro. Por supuesto, todos estos alfabetos tienen diferencias, como algunos signos especiales que indican precisamente la diferencia en la pronunciación. Y con respecto a las diferencias entre la pronunciación en ruso y ucraniano, su fonética es muy diferente. No sé si contesté suficientemente la pregunta. Muchas gracias, quedo pendiente, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento. Entonces, voy poco a poquito cerrando la sesión de hoy. Espero que no resultó como que muy disperso, porque son muchas cosas de que les quiero hablar. Es muy emocionante para todos nosotros. Y el aviso es que estas sesiones, nuestros encuentros van a continuar cada domingo a esta misma hora, a las 2 de la tarde de la hora Ciudad de México. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, adelante. Estamos siempre abiertos a las preguntas, no tenemos nada que cubrir, que esconder. Al contrario, con todo corazón abierto, nos vamos a seguir viendo. Y para finalizar, solo quería recordar que la historia nunca habla de la verdad exacta. La historia nunca habla de la verdad. Si alguien les dice que así fue, entonces les está mintiendo. Si alguien les dice que piensan esto, es un histórico profesional. Y quiero agradecerles mucho de todo corazón, de mis compañeros, de mis colegas y mis amigos de Casa Ucraniana, por poder organizar tan rápido este ciclo de encuentros, porque realmente la demanda es alta, de todas partes, la demanda de los que quieren saber y la demanda de los que quieren compartir lo poco que saben. Y creo que ya vamos a ir cerrando la sesión de hoy. La última pregunta. A mí me gustaría que después pueda hablar del textil tradicional ucraniano. Podemos compartir nuestra cuenta de maravilloso. Market.ua. Lo que me dicen, lo que hay pregunta que si podríamos después pasar a hablar un poquito del textil ucraniano. Me imagino que se trata de Vyshyvanka. Y la historia de Motankas. La historia de Motankas, por supuesto. Mientras sigan sus preguntas, vamos a seguir hablando de todos estos temas. Es que la historia de Ucrania realmente es una historia fantástica. Por un lado, es una historia muy elocuente de toda la historia europea, y a su tiempo es la historia muy particular, porque algunos momentos, algunos aspectos son incomparables.
Por supuesto, vamos a hablar de las tradiciones artesanales, vamos a hablar de la poesía, literatura y todo. Únicamente que lo que me gustaría, ¿no?, es hacer un recorrido en el transcurso, no sé, nuestros encuentros durante un mes, como unos 4 o 5 lecciones. Un recorrido histórico general de los tiempos antiguos hasta la modernidad, para que ya se vaya formando una imagen entera. Y los detalles, por supuesto, vamos a hablar de la artesanía y de la música ucraniana y de los personajes más famosos y los cuentos. Todo esto vamos a tener aquí. Gracias a ustedes por venir. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias, espero. Nos preguntan si podemos hablar un poco de religión. De religión también. Muy interesante la pregunta, porque la Iglesia griego-católica ucraniana también es una parte de la historia, es muy particular. Y es imposible hablar de la historia desde los tiempos antiguos hasta la actualidad sin mencionar la religión. La religión es una parte súper importante en la vida de la sociedad, y más en las épocas antiguas, como que Ucrania se ha encontrado en un crucero de dos culturas, la cultura romana, posteriormente católica, y la cultura bizantina, posteriormente ortodoxa. En este crucero resultaron unos acontecimientos muy particulares con respecto a la religión. También vamos a hablar de esto. Y por hoy sí ya me permito despedirme. Muchas gracias a todos los que participaron en la conferencia, por sus preguntas maravillosas, por los que lograron organizar tan rápido este evento. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.